Buenos días a todos. Vamos a comenzar la sesión. Hoy no será sesión de R, sino que vamos a ver algunos elementos de repaso de estadística descriptiva. Vamos a terminar de ver algunos otros tipos de medida y vamos a ver si logramos empezar un poco con bivariado, que también será el tema de la siguiente clase. Entonces, voy a compartir, no, mi pantalla. Ahí está. En la clase pasada, sí, estuvimos viendo qué pasaba en el caso en que nosotros teníamos una distribución que se parecía como una normal, ¿no? Nosotros habíamos dicho que esto se asociaba directamente con la regla empírica, en el sentido de que a cierto número de desviaciones estándar nosotros podíamos establecer que ahí estaba cierto porcentaje de casos, ¿no? Y esto nos lleva directamente a el concepto de probabilidad, porque nos está diciendo que entre más alejados estemos de la media, es menos probable que estos valores se den, ¿no? Y esto nos va a servir también porque al ratito vamos a ver un poquito de cómo identificar algunos valores atípicos. Entonces, eso es, y esto lo discutimos nosotros la clase, antes de que empezáramos con R, acerca de la regla empírica. La regla empírica significa que alguien que vio muchas veces este fenómeno dijo, esto pasa, y se convirtió en una regla que está basado en lo que nosotros podemos ver en la realidad y que se puede medir. Eso es la regla empírica. Entonces nosotros teníamos esta situación donde nosotros podemos tener la media y a cierto número de desviaciones estándar tenemos cierto porcentaje de los casos, ¿no? Así, a una desviación estándar, tanto a la izquierda como a la derecha, teníamos el 68% de los casos. A dos desviaciones estándar, tanto a la izquierda como a la derecha, es decir, sumados y restados, teníamos el 95% de los casos. A más de tres desviaciones estándar, entonces estamos en una situación donde tenemos ya casi completamente toda la distribución. Y lo que ustedes pueden ver acá es que es bien importante porque esto, si el 99.7% de los casos están a tres desviaciones estándar, entonces si una distribución tiene forma de campana de Gauss, por eso es bien importante la parte gráfica en estadística, porque eso nos va a ayudar a establecer cosas acerca de nuestra población. Es que lo que tenemos acá es que más o menos el gran rango de nuestra distribución, en este caso nosotros teníamos las notas que se podían sacar en esta materia y decíamos que estaba entre 5 y 11, ¿no? Entonces, eso podría ser, en el caso que nosotros no tuviéramos los datos, podríamos decir, bueno, si el 99.7% de los casos está entre 5 y 11, pues realmente 5 y 11 no van a ser unos buenos estimadores del mínimo y el máximo de nuestra distribución y podríamos entonces establecer que nosotros podríamos establecer que ahí está el rango de nuestra distribución entre 5 y 11. Bueno, perdón que es que como siguen entrando me distraigo un poquito. Entonces, listo ya. ¿Qué pasa cuando nosotros no tenemos algo que parece una normal? En este caso, nosotros tenemos aquí algo que no para nada parece una normal, ¿no? Está aquí como raro, ¿no? No tiene forma de campana de Gauss, es bimodal porque tiene dos, eh, dos pancitas. Entonces, terrible, no podemos aplicar la regla empírica. Aquí no se puede aplicar la regla empírica. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? En este caso, nosotros vamos a aplicar un teorema. Un teorema es un elemento matemático que ha sido comprobado, que se puede comprobar, y entonces no está basado en la empiria, sino en condiciones matemáticas, ¿no? Y hay un señor que se llama Chebyshev, que se puede escribir de un montón de formas, porque está en ruso, y ya les voy a poner cómo se ve en ruso,
Entonces, este señor Chebyshev hizo un teorema matemático donde, si ustedes se fijan, aquí decíamos que era aproximadamente, pero aquí dice al menos, ¿no? Es un teorema que está basado en una desigualdad, es decir, lo mínimo que estaría. Y entonces, este teorema, por tanto, es un poco más abierto porque solo nos va a establecer un límite y entonces en el caso que nosotros no tengamos, nos va a poner como un piso nada más. Entonces, en el caso que nosotros no tengamos una distribución que parece como una normal, entonces, entonces nosotros vamos a decir, bueno, si ustedes se fijan, no decimos nada con respecto a una desviación, pero sí a dos desviaciones, ¿sí? Y a dos desviaciones estándar, tanto a la izquierda como a la derecha, va a estar al menos el 75% de los casos, ¿sí? Esa es un teorema, ¿no? Ya les voy a explicar de dónde sale, pero no vamos a comprobar el teorema, no vamos a hacer, pero eso es un elemento que se da. Y a tres desviaciones estándar va a estar al menos el 88.89. Puede haber más, porque solo nos está diciendo al menos, ¿no? Esa es la diferencia en cómo se presenta la regla empírica, tiene como mucho más claridad, nos dice, bueno, ahí más o menos está ese porcentaje de los datos, y aquí nos dice al menos, ¿no? Puede haber más, ¿sí? Pero esto es al menos, ¿no? Pero igual, esto nos dice, bueno, que sí tenemos como cierta cantidad de información a ciertos niveles de suma y resta de número de desviaciones estándar. Y esto es bien importante porque a veces nosotros no tenemos información exacta de la distribución y esto nos va a permitir hacer ciertas suposiciones que, sobre todo cuando estemos viendo cosas como el tamaño de la muestra, van a ser muy importantes. Entonces, ¿de dónde provienen esos números? Bueno, el teorema de Chebyshev lo que nos dice es que dado un número igual a K, que es el número de desviaciones estándar que vamos a tener, nosotros vamos a poder establecer a partir de esta fórmula 1 entre 1 menos K cuadrado, vamos a poder saber a cuántas desviaciones, cuánto de la información tenemos dentro de cierto número de desviaciones estándar. Entonces, si nosotros tenemos 1 menos 1 entre K al cuadrado, ¿por qué no había 1? Era porque si yo sustituyo acá con 1, yo tenía 1 menos 1 entre 1 al cuadrado, esto es 0, ¿sí? Entonces, por eso era como, pues al menos va a haber algún caso, ¿no? Entonces no lo decimos. En cambio, si nosotros aquí, ay, pero me lo quiero borrar. Ponemos 2 al cuadrado, esto va a ser igual a 0.75, que era el valor que teníamos ahí. Y de ahí sale. Entonces, esto a nosotros nos da información de que también, incluso aunque la distribución no se vea tan normalita, el número de desviaciones estándar sí nos está diciendo un poquito hacia dónde se estarían moviendo nuestros casos y al menos qué cantidad de información tenemos en un intervalo, ¿no? Y eso puede ser muy importante cuando no tenemos demasiada información sobre cómo se comporta nuestra población, ¿no? Ahí está, el nombre de nuestro amigo Chebyshev en ruso, ¿no? Yo no sé nada de ruso, pero ahí está. Y es una desigualdad que proviene de este valor y que también está asociado a otros elementos matemáticos, ¿no? Es una estimación conservadora porque nos habla de valores mínimos, ¿no? Entonces,
por ahí está y de por ahí sale esto. Esto es un dato curioso, esto no es tema, pero para que ustedes se imaginen de dónde proviene. Es la probabilidad de que X esté alejado de la media, puede estar medida de esa manera. Entonces, aquí hay una serie de valores, por ejemplo, a 2 desviaciones estándar, que fue la que vimos en la gráfica, está acá. Concentrémonos en este de acá, este es el máximo, pero este es el 88, a 4 está el 93 y así sucesivamente va aumentando en la medida que nosotros vamos aumentando eso. Entonces, solo nos da el intervalo, ¿no? Entonces, del teorema de Chebyshev y la regla empírica, lo que nosotros tenemos es que nos da una idea como de los límites del rango, ¿no? Más o menos nosotros podemos decir que el rango está aproximadamente a 4 desviaciones estándar o a 6 desviaciones estándar, dependiendo de si usamos el teorema de Chebyshev o la regla empírica. Y entonces nosotros, por ejemplo, hay algunos casos, alguna información que nosotros tenemos que nos dan mínimo, máximo y el promedio, ¿no? Por ejemplo, en precios y cosas así, es normal que esta información la tengamos disponible, no tanto así la desviación estándar, ¿no? Entonces nosotros podríamos hacer una aproximación de la desviación estándar a partir de los rangos y que los rangos nosotros podemos aproximarlos en términos de los valores que nos dan. A veces, o podemos hacer esto al revés, ¿no? Una vez que nosotros tengamos la desviación estándar, podemos obtener los rangos, ¿no? Entonces, esto nos da un poco de flexibilidad y nos permite imaginarnos otras cosas, otros elementos. Y a partir de esto, vamos a poder hablar, no me voy a ir de acá, de las medidas de posición relativa, ¿no? Pero una vez que nosotros entendimos esto, de que hay unas distancias dentro de nuestra distribución que pueden ser medidas a través de desviaciones estándar, y lo importante que es la desviación estándar como medida dentro de la distribución de nuestros datos, pues va a ser más fácil que entendamos estas medidas que vamos a utilizar, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo en estadística, que son las medidas de posición relativa, o los puntajes Z o los Z-scores, ¿no? ¿Qué hacen los puntajes Z y los Z-scores? Ustedes nos van a encontrar esto como medidas estandarizadas, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienen unidad de medida, porque quedan en términos de desviaciones estándar, ¿sí? Por ejemplo, acá nosotros sabemos que las desviaciones estándar siempre van a tener las mismas medidas que la variable que estamos midiendo. No pensemos, por ejemplo, en que nosotros estemos midiendo tazas de café, número de tazas de café, y aquí abajo van a estar las tazas de café también, y entonces se van a cancelar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace esto, no? Nuevamente, un poquito como la lógica del coeficiente de variación que nosotros dividíamos entre un valor específico. Cada vez que nosotros dividimos entre algo, eso me queda en términos de esa medida, ¿no? Entonces, yo aquí lo que estoy diciendo es que la distancia de una observación con respecto a la media, esa es la distancia, esa resta, yo estoy viendo qué tanto se aleja mi observación de la media, la divido entre las desviaciones estándar, Entonces, esa medida me queda establecida en términos de desviaciones estándar. Entonces, como yo ya supe, ya vi el teorema de Chebyshev, ya vi la regla empírica, a mí fácilmente esta medida me dice, primero, me da una sensación de qué tan probable sea este valor, de qué tan común puede llegar a ser, y también me está diciendo un poquito de si, en tanto, de si es tan común o si es poco común, que podría ser un outlier. Estas medidas, uno de los primeros usos que le vamos a dar tiene que ver con poder establecer estas medidas atípicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no?
Si yo digo que algo está a 3 desviaciones estándar por la regla empírica, por el teorema de Chebyshev, nosotros sabemos que eso está alejado de la media y que por tanto es poco probable y que por tanto a lo mejor podría ser considerado un valor atípico, ¿no? Porque nosotros sabemos que está en el caso de las medidas de la campañita de Gauss, nosotros vemos que está muy alejado de la media y que por tanto es muy poco probable, ¿no? Es una cosa rara, ¿no? Y entonces lo atípico es justo eso, ¿no? Lo raro, lo que no es tan común, ¿no? Entonces, nosotros vamos a poder establecer estas medidas, los puntajes Z, nos van a ayudar a ver algunas distancias hacia la media. Vamos a ir viendo también a lo largo del curso otras medidas que también están estandarizadas justo por eso. Entonces, estos se llaman medidas estandarizadas, primero porque abajo va la desviación estándar, ¿no? Entonces, la van a encontrar también como medidas estandarizadas y porque además justamente nos está diciendo a cuántas desviaciones estándar me encuentro yo de la media. Entonces acá, por ejemplo, si yo quisiera sacar la medida estandarizada de la distancia que existe entre 9 y 5, supongamos que tenemos una población que tiene como media 5 y una observación que es 9 y una desviación estándar de 2. Entonces yo digo, bueno, la distancia entre 9 y 5 es 4, ¿no? ¿Sí? Y si este 4 yo lo divido entre 2, me quedan 2 desviaciones estándar, ¿no? Este valor estaría a 2 desviaciones estándar y el signo nos va a decir si es hacia la izquierda o hacia la derecha. En este caso es hacia la derecha. Entonces, esto está a 2 desviaciones estándar de la media, ¿no? Voy a lanzar una pequeña encuesta para saber si tanto el teorema de Chebyshev como las medidas de posición relativa han quedado claras. Si ya se acordaron, porque esto deberían de haberlo visto en estadística. Tengo ahí que me faltan 2 votos. Y tengo ahí 4 no. Si nos pueden decir qué cosa no quedó clara, con gusto. Creo que tengo algo en el chat. Que no lo habían visto. Maestra, ¿podría volver a poner la grafiquita del teorema de Chebyshev? Sí. Okay. Gracias. Sí. Entonces, si ven, aquí se puso un dibujito que no es una normal. Dice, no entiendo si me explican así, debo de practicarlo. No vamos a practicar sobre la regla empírica y el teorema de Chebyshev, pero sí hay en Mendelhall, sobre todo, el teorema de Chebyshev sí está bien explicado y tiene sus ejercicios, ¿no? Estamos haciendo un repaso, entonces no vamos a poder o sea, no puedo darles todo, pero sí puedo darles lo mínimo para que podamos ver parte del temario de Estadística 2, o es un poco claro que no vamos a verlo todo, sobre todo más con el retraso de 2 semanas que tenemos ahorita, pero
pero como si es un tema de estadística 1, sí pueden ustedes pues revisar en Mendelhall. Yo lo que necesito es que ustedes sepan esto y que entiendan un poquito, porque vamos a volver a los puntajes Z cuando veamos probabilidad, y van a ser fundamentales, entonces que los conozcan y que los interpreten más en el término de una medida de distancia. A mí me parece que normalmente cuando se enseñan estas cosas de estadística, no se interpreta el puntaje Z como una medida de distancia, ¿no? ¿Qué es lo que es? Que es a cuánto yo me estoy alejando del centro de la distribución. Y eso está conectado completamente con, si estoy muy lejos, pues es poco probable, ¿no? Preguntan que si voy a dar estadística a uno para meterme de oyente, no sé. Todavía no sé qué materias me van a dar el otro semestre. Eric nos dice que está justo en el capítulo 2. No vamos a hacer ejercicio porque no, o sea, lo que yo entienda con la regla empírica y con eso es que ustedes vean que las medidas de centro con la desviación estándar nos están dando muchísimo de información, ¿no? Y entonces, que si yo mido algo a partir de desviaciones estándar, si yo me coloco acá en los extremos, estoy a varias desviaciones estándar. Y lo que yo ahorita quiero es que si ustedes se acuerdan que cuando vimos en un grafiquito, ¿se acuerdan que vimos en un grafiquito, en una distribución, qué dijimos, cuáles eran las 4 cosas que teníamos que ver? Era dónde estaba el centro, la simetría, ¿qué más vimos? Además del centro y la simetría, a ver, no me acuerdo, ayúdenme. Es que estuve en vacaciones y practicando R y ya se me olvidó todo lo que vi en el semestre. Eh, Centro, sesgo, ajá, eso es ¿dónde está el centro? ¿Dónde está el sesgo? La variabilidad, que es, pues es esto, ¿no? Que tanto están acerca del centro de los datos y qué tan ancho es mi distribución. Eso nos dan las medidas de variabilidad, que son la desviación estándar y el rango, por ejemplo. Pero, ¿qué vimos? Otra cosa que teníamos que llegar a ver, los outliers, ¿no? Entonces, para poder establecer los outliers, vamos a utilizar justo estas medidas de puntaje. Ahorita ya vamos a hacer una, como la que vimos ahorita, y por eso es que nos tuvimos que revisar un poquito lo de la regla empírica y el teorema de Chebyshev, para que ustedes vean gráficamente que si yo me estoy alejando en términos de desviaciones estándar, cada vez esos datos son menos comunes, ¿no? Y se están alejando de los intervalos centrales más grandes. Entonces, a partir de este teorema de Chebyshev y la regla empírica, que lo que nos están diciendo es que a cierto número de desviaciones de estándar está cierto nivel de datos, lo que tenemos es que, bueno, a partir de la regla empírica, nosotros vimos que el 95% de las mediciones se encuentra dentro de 2 desviaciones estándar hacia la media, y el 99% de las mediciones se encuentra dentro de 3 desviaciones estándar de la media en el caso de la regla empírica, y en el caso del teorema de Chebyshev te decíamos que al menos el 75% estaba a 2 desviaciones y al menos el 88.9% está a 3 desviaciones. Entonces, los valores Z entre menos 2 y 2, algunas personas pueden empezarlos a ver como inusuales, pero normalmente lo que más tenemos nosotros es que cuando nosotros tenemos datos que están a 3 desviaciones estándar, son considerados, aquí se me movió este cosito, son considerados como valores atípicos.
Ya le cambio el tipo de letra y se configura. Ahí está. Entonces, a 3 desviaciones estándar, entonces, si yo quisiera saber cuáles serían datos que están, ya ahorita vamos a ver, ahorita que veamos los gráficos de caja y brazos, vamos a ver otro tipo de, de establecimiento de valores atípicos, pero si nosotros queremos establecer valores atípicos a partir de la desviación estándar, podríamos establecer a qué nivel nosotros podemos decir que un dato es atípico. Si se aleja más de 3 desviaciones estándar, podría ser considerado un dato atípico. Entonces, a partir de eso podemos identificar. Entonces, ustedes se fijaron, lo que nosotros veíamos en los gráficos, ¿no? Podemos también medirlo y tener estimaciones numéricas de dónde está el centro, de la variabilidad, de la simetría, lo podemos ver nosotros, hay una medida de asimetría que no vamos a ver, que es el tercer momento centrado a la media de la distribución, pero eso no lo vamos a ver, pero nosotros lo vimos a partir de cómo se comportaba la media y la mediana y la moda entre sí, ¿no? Entonces ya tenemos como información también que aparece a partir de las mediciones y eso nos hace a nosotros tener un poco más de claridad de dónde podrían estar los datos atípicos, ¿no? Porque a veces esa es una gran cuestión, ¿no? ¿Dónde están los datos atípicos? ¿Qué hacemos con los datos atípicos? Entonces, aquí esta es una manera de identificarlos, ¿no? Ahora, como es una medida relativa, muy probablemente cuando los quitemos van a ir saliendo otros y otros y otros y otros y otros y otros y así sucesivamente, porque estos están calculados a partir de la media y de la propia desviación estándar, ¿no? Al final, si yo estoy diciendo voy a quitar las colitas, y ustedes vuelven a calcular todo, van a tener de nuevo colitas, ¿no? Y así sucesivamente hasta que se queden sin nada. Entonces, el manejo de los datos atípicos es una cosa complicada, son decisiones metodológicas, hay que saber cuándo parar y cuándo los dejamos. Y sobre todo, en el caso de que nosotros estamos en ciencias sociales, probablemente las cosas atípicas son quizás lo que nos llama más la atención, ¿no? La anomia, diremos, ¿no? En sociología, ¿no? Que la anomia es sumamente importante. Entonces, sí es un desafío desde las ciencias sociales saber qué hacer con los datos atípicos. En este caso, a veces lo que podemos hacer es decir, bueno, existen y están acá, probablemente son distintos a todos los demás y no tenemos demasiadas explicaciones ni mucha información de por qué se comportan como se comportan y simplemente describirlos, ¿no? Decir, bueno, ya, por ejemplo, si yo digo, bueno, es que en una población la media, por ejemplo, en el que teníamos nosotros acá, de las notas, ¿no? Decíamos, o sea, bueno, yo sé que existe gente que se puede sacar 4 en mi materia, ¿no? Es muy rara, no la puedo explicar, o sea, si está lejos de la norma, entonces ese 4 sería un dato atípico y sacarse un 12 también sería un dato completamente atípico, raro, ¿no? Entonces, eso a mí me da idea de cómo está la distribución. Acuérdense que ahorita estamos haciendo un repaso de estadística descriptiva univariada. Entonces, lo que vamos a ir viendo es información sobre cómo describir el centro, la dispersión, el sesgo y los valores atípicos. Bien, voy a volver a lanzar la misma encuesta para saber si ahorita quedó más claro y ya vamos a hacer un ejemplo. Vamos a irnos hacia
Ay, mi Twitter. Hacia nuestra hojita. Y vamos a estandarizar todos nuestros datos y vamos a identificar quiénes serían datos atípicos, que no está malo alejarse de la norma, ¿no? Pero vamos a identificar los datos atípicos, ¿no? Entonces, aquí donde tenemos los datos, vamos a agregar una nueva y vamos a sacar los puntajes Z, ¿sí? El puntaje Z, ustedes ven aquí, cuando sacamos la media cuando sacamos la media y digo la varianza, ya teníamos nuestro valor. Me estoy queriendo traer esta amiga para acá, para que ustedes la vean acá. Teníamos nuestro Z-score. Aquí habíamos sacado la distancia entre X barra para poderla elevar al cuadrado para sacar la varianza, ¿no? Entonces ya tenemos la distancia. Lo único que tenemos que hacer es convertir esa distancia en puntaje Z, dividiéndolo entre la desviación estándar, que también ya teníamos por acá la desviación estándar, ¿no? Solo que sí. ¿Sí? Entonces vamos a ver acá. Esto entre esta de acá va a ser mi puntaje Z, ¿no? Y entonces vamos a poder identificar cuáles serían datos atípicos. Nosotros sabemos por todos los grafiquitos que ya hicimos que muy normal no somos, tampoco somos tan anormales, pero tenemos ahí un poco de sesgo, ¿no? ¿Se acuerdan de nosotros? Un poquito de sesgo. Entonces, vamos a establecer que a 3 desviaciones estándar, más o menos estarían los datos atípicos, ¿no? Entonces, aquí tenemos un dato atípico. No sé si acá en el Google Sheet se puede poner acá formato condicional. No, ¿verdad? Yo todavía, mi paso a Google Sheets está un poco... Profe, pero sí se puede, le ponen formato y ahí abajo dice formato condicional, ¿no? A ver, enséñenme ustedes. Ahí abajo, abajo de rotación del texto, dice abajo formato condicional. Ah, ahí está. Entonces, acá le voy a poner de que me marque los que la celda es mayor que 3. Y le voy a decir que me le ponga un valor rojito. Ahí está. Y voy a añadir otra regla de si la celda es menor que -3, ¿no? Listo. Y no solo tengo un valor atípico, que es alguien que ve 16 horas, ¿no? Sí, ¿verdad? Eran 16 horas. Entonces, ahí es como a mí los puntajes Z me pueden ayudar a identificar los valores atípicos, que quizás no teníamos tanta claridad en el gráfico, porque el gráfico, sobre todo el histograma que nosotros hicimos, pues depende muchísimo del ancho del intervalo, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, aquí uno que era MOR, o sea, sí es un dato atípico, que nos quedaba así la duda con el histograma de si teníamos datos atípicos o no atípicos. Puede pasar, ¿no? Porque es un examen gráfico, ¿no? Que estamos haciendo. Entonces, siempre se hacen en compañía, ¿no? Entonces, lo que vemos, también hacemos mediciones acerca de estas 4 cosas para poder dar cuenta de nuestra distribución. Bien. Listo. Entonces, si ustedes vieron acá, de nuevo, ¿cómo fue que hicimos esto? La distancia, que ya la habíamos sacado, que era el valor entre la media, aquí está, aquí teníamos nuestra media,
y el puntaje Z es esa distancia entre la desviación estándar. Entonces, si yo tengo un conjunto de datos, podría yo establecer cuáles son, a partir de una regla de 3 a 3 desviaciones estándar, podríamos decir que podría empezar la regla. ¿Y qué significa cada uno de estos puntajes Z? Esta observación de acá se está alejando de hacia la izquierda 1.41 desviaciones estándar. Ya no hablo en minutos porque al dividirlo entre la desviación estándar, pues yo ya me deshice de los minutos y esto ha quedado medido en términos de desviaciones estándar, ¿sí? Perfecto. Creo que es. Voy a lanzar, ya hoy ya tenemos puro CIS, entonces ya tenemos medidas de tendencia central, ya sacamos la desviación estándar que nos da la variabilidad, sabemos sacar el rango, ya podemos identificar valores outliers, ya podemos revisar también qué cosas, cómo está la media, la desviación estándar en términos para identificar el sesgo. Entonces ya tenemos medidas que nos están identificando cada uno de los elementos que nosotros tenemos que tener para describir una distribución de datos. Pero vamos a ver que, y Moore es bastante claro en eso, que cuando nosotros tenemos, en el caso de distribuciones que no son muy normales, a veces la media y la desviación estándar pueden no ser la mejor forma de interpretar nuestra distribución. Y sobre todo, y por eso acá esta grafiquita no empieza como con una normal, vamos a tener otras medidas de posición que van a ser los percentiles y cuartiles. Nosotros ya vimos una primera medida de posición, que es la mediana, que tiene doble alma, ¿no? Que es una medida de posición y es una medida de tendencia central porque nos marca dónde está la mitad de la distribución. Pero no es la única medida de distribución que nosotros utilizamos. Incluso hoy cada vez más, con esto de que se habla del 1%, ¿no? Los one percenters y que la distribución del ingreso, cada vez más en nuestro lenguaje cotidiano estamos viendo estas medidas de posición, ¿no? ¿Y qué son las medidas de posición? Las medidas de posición nos van a establecer un espacio donde la distribución se nos divide en dos partes, ¿no? Nosotros vamos a tener, por ejemplo, que si nosotros queremos hablar de los niveles superiores, vamos a restarle a 100, le vamos a restar el percentil que estamos calculando, que es uno de los más comunes que se hace. Y si nosotros queremos ver lo inferior, pues va a ser eso, ¿no? Cuando nosotros estamos hablando del 1% de la población más rica, ¿no? Así, lo que nosotros estamos diciendo es que el 1% está acá y por lo tanto, ese valor que me determina quién es one percenter y quién no, sería el percentil 99. ¿Sí? Aquí está el 99% de la población. Y acá estaría el 1%, ¿no? Así es como nosotros vemos estas medidas de posición. Entonces, podemos leerla en términos de lo que se supera o en términos de hasta dónde llega. Entonces, a lo mejor yo puedo decir, me voy a inventar aquí un dato, ¿no? Que el one percenter es más o menos alguien que gana más de 17,000 pesos en México. Por ahí. Me lo estoy inventando, pero no tan inventado. No, es un poquito más alto, creo, me parece, pero más o menos. Entonces, este 17,000 me marca que el 99% de las personas estarían ganando 17,000 o menos
o que el 90 y que el 1% gana más de 17,000, ¿no? Entonces, estas medidas de posición siempre me están diciendo a mí algo con respecto a cómo están dos partes de mi distribución separadas por esa medida, ¿no? Es una medida así que parte a la distribución y yo voy a poderlo interpretar tanto en términos de lo que está por debajo de esa medida como lo que está por encima de esa medida, ¿no? Entonces, cuando ustedes dicen, el 1% es ese valor, ¿no? Entonces, ¿cómo yo identifico en un grupo al 1%? ¿Sí? Entonces, estas medidas son muy importantes porque nos dan más información a lo largo de la distribución, sobre todo cuando no tenemos la claridad que se vea como una campana de Gauss, van a ser bien importantes, pero sobre todo van a ser importantes en términos también de ciertas medidas de posición específicas. Las más comunes, y una que ya vimos, es la mediana, que es lo que nosotros conocemos como el percentil 50, que lo que está haciendo es dividir a la población en un 50% superior y un 50% inferior. El percentil 25 y el percentil 75 son considerados el cuartil 1 y el cuartil 3. Es decir, que el percentil 25, nosotros lo que tenemos es que aquí tenemos un 25% inferior y aquí un 75% superior. Y en el cuartil 3, aquí tengo yo un 75% inferior y aquí yo tengo un 25% superior. Entonces, ¿por qué son tan importantes estas medidas? Porque, y el cuartil va a ser sumamente importante porque, primero, si yo tengo acá, aquí tengo mi cuartil 1, aquí tengo mi cuartil 3, el rango intercuartílico va a ser esta distancia, lo voy a poner de otro color. El rango intercuartílico va a ser esta distancia que hay entre el cuartil 3 y el cuartil 1. Pero además, los valores que están, si yo aquí voy a poner, esto me divide a mi población, estos 3 cuartiles, oigan, 3 cuartiles me dividen a mi población en 4 partes. Aquí estoy viendo yo mis 4 partes, ¿no? Entonces pongo aquí 25%, aquí hay 25%, aquí hay 25%, aquí hay otro 25% y aquí hay otro 25%. Ya mi grafiquito no es el mejor, pero entonces, ¿por qué es tan importante esta medida del rango intercuartílico? O RIC, a veces le ponen aquí, Mendenhall le pone IQR porque Mendenhall nunca traduce nada en las estimaciones, pero lo pueden encontrar también como RIC, rango intercuartílico, porque justo ahí está el 50% central de los datos. ¿Ven? Ven acá, 25 acá, 25 acá. Entonces, entre el cuartil 1 y el cuartil 3 está el 50% central de los datos, ¿no? Ahí sin asunciones de que se comporta como una normal, ahí sin asunciones de un teorema que nos da solamente un límite, sino que el rango intercuartílico me dice, entre el cuartil 1 y el cuartil 3 está el 50% central de los datos, ¿no? ¿Por qué? Porque esto está ordenadito. Yo ordené todos mis datos, ¿no? Los ordené y los fui contando y entonces yo dije, bueno, aquí está el cuartil 1, aquí está el cuartil 3 y entonces entre el cuartil 1 y el cuartil 3 está el 50% central de los datos, ¿no? Por eso es sumamente importante las medidas de los cuartiles porque nos dan el rango intercuartílico y el cuartil 1 y el cuartil 3 nos dice entre qué valores está concentrado el 50% de los datos. Voy a lanzar una encuesta para saber si quedó claro esto. Ya vamos a irlos a hacer a nuestro Excelito. Bueno, no es Excel, es Google Sheets. Profe, ¿podría regresar a la gráfica donde dice percentil 50 y percentil 25 y eso? Mm.
¿Por qué no me quiere responder? Ahí está. ¿Este? Gracias. No hagan caso a esto que no lo traduzco. Ahí está, parece que ahí estamos, me faltan 2 votitos, pero en general parece que esto quedó claro. Por ahí tengo una, Gerardo nos comenta que si conviene usar cuartiles cuando puedes contar todo y conviene usar la regla empírica y el teorema cuando los datos son demasiados. Y Mariana dice, creo que los cuartiles son útiles cuando la distribución no tiene forma de campana de Gauss. En efecto, ¿no? Los cuartiles son muy útiles cuando la distribución no tiene campana de Gauss, e incluso ahorita ya vamos a ver lo que se llama el resumen de 5 números, que va a ser un resumen sumamente importante cuando nuestros datos no tienen una campana de Gauss. Por lo general, cuando nuestros datos tienen forma de campana de Gauss, una muy buena representación de los datos, porque además lo vemos con la regla empírica, es que nosotros pongamos la media con su desviación estándar, ¿sí? De aquí en adelante ya la media no va sola, ¿no? Ustedes siempre pidan el resumen de 5 números, que vamos a ver qué es, y en el caso de que nosotros sabemos que se comporta como una Gauss, la media y la desviación estándar, ¿no? Nos da mucho más idea de cómo se está comportando la población. En el caso de los cuartiles, percentiles y deciles son medidas de posición, sí, todas son medidas de posición, porque llamamos de posición porque se van ordenando. No, ¿se acuerdan que nosotros para sacar la media nos ordenamos, hicimos así como una filita, como que si fuera por altura, pero en este caso por horas de streaming nos ordenamos y entonces ahí empezamos a contar. Por eso son medidas de posición, porque los datos están ordenados, también se conocen como medidas de ranking, por eso. En el caso de la pregunta de Gerardo, dice que conviene usar la regla y el teorema cuando los datos son demasiados. En efecto, nos va a ayudar a eso y también nos va a ayudar, por ejemplo, a hacer aproximaciones de rango como lo vimos o tener estimaciones de la desviación estándar cuando no tenemos esa información. ¿Qué es más seguido usar en el campo, los percentiles o el teorema? Tienen usos diferentes porque el teorema, lo que nos está dando el teorema es un límite y nos permite hacer suposiciones y completar información que no tenemos. En el caso de los percentiles, cada vez más estamos utilizando más información que viene a partir de datos ordenados, ¿no? Vamos a ver un par de medidas. Vamos a ir viendo medidas paramétricas y no paramétricas que algunas vienen dadas a partir del ordenamiento de los datos. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos cosas sobre el orden de los datos, tenemos que hacer menos suposiciones. Ya van a ver que después, cuando ya lleguemos a inferencia, nosotros vamos a suponer que nuestros datos se comportan de cierta manera para poder hacer las inferencias. Y en el caso de las medidas de posición, estos supuestos son menos complicados. Entonces, y también depende de lo que querramos estudiar. Acuérdense que también depende de nuestra pregunta. Casi siempre nosotros queremos estimar un valor que nos represente a la población. O sea, cuando nosotros estamos haciendo modelos estadísticos, normalmente se hacen modelos que están modelando la media, ¿no? O sea, por ejemplo, un modelo de regresión lineal, otros tipos de modelos están modelando los datos en términos de las medias, pero cada vez más están utilizando modelos, hay modelos que también modelan la mediana,
modelos que, por ejemplo, en consumo energético de los hogares, cada vez más se está estudiando algo que me pueda explicar cómo se comportan, no la media, sino el percentil superior. Yo quiero saber esos hogares que consumen un montón, ¿no? ¿Por qué están consumiendo tanto? A lo mejor no me interesa explicar el centro de los datos, sino la parte más alta de la distribución o comparar cómo las cosas se están comportando a lo largo de la distribución. Cada vez más se está ampliando el análisis. Ustedes están viviendo en una época dorada, pero también en una época muy exigente, porque al tener ya mucha más disposición de software, mucha más disposición de información, tienen menús más grandes de modelos estadísticos y cada vez se van a enfrentar a un menú más grande y por tanto ustedes tienen que estudiar más estadística que mi generación, por ejemplo. Ustedes tienen que ser, tienen que aprender muchísimo porque los modelos están, hoy que ya no existen casi límites en las computadoras para hacer un montón de cosas y cada vez tenemos más información que el Internet, el mundo está lleno de datos, pues sí, van a tener que estudiar más estadística que las generaciones anteriores, ¿no? O sea, antes nosotros, o sea, yo hice todavía una regresión lineal a manita en Excel, o sea, así, paso a paso. Toda la regresión lineal la hice en Excel y en una computadora que tenía que compartir con toda mi familia. Este, y sí, o sea, era, y luego además pasar la mano, o sea, y ustedes solo van a escribir un comando en la computadora. O sea, ustedes están en otra época y ustedes van a poder hacer cosas más divertidas, definitivamente. Profe, no me divierte la estadística. Ay, ¿cómo no? Bueno, entonces, ¿cómo sacamos las medidas de posición? No las vamos a sacar porque esto va a ser el programa. Entonces, hay que, si estuviéramos en estadística 1, sí haríamos cada una de las medidas de posición, pero no, este es un repaso. Pero vamos a hacer ahorita que las haga Excel y después ya vimos, por ejemplo, en el summary, que sí nos da algunas de estas medidas, el summary de nuestras variables, ¿no? Cuando ahorita que sacamos ya nuestros indicadores del Banco Mundial en la clase pasada, se metió una abeja en mi... Este, entonces, ¿cómo sacamos? También nosotros vamos a elegir una posición en términos, si es el cuartil 1, la posición que está justo en el punto 25, y en el cuartil 3, la posición que está en el punto 75. Carla se emociona mucho de que entró la abeja en mi casa. No, no, mentira, Carla está emocionada porque no los vamos a calcular a mano. Entonces, vamos a ver cómo haríamos esto. Ahí. Ah, dice que las abejas están en peligro de extinción. Sí, pobres abejas. Muy tremendo. Vamos a ver que aquí van a haber fórmulas para el cuartil. Creo que es. Vamos a seleccionar y le tengo que poner yo cuál cuartil quiero. Voy por acá, cuartil. Selecciono mis datos. Gracias, cuartil. ¿Qué? ¿Me quiere decir que no hay cuartil 1? Claro que hay cuartil 1. Creo que es punto y coma, ¿no, Ana? En vez de coma es punto y coma. Ah, ahí. Perdón. No quieren ser yo que he pasado programando en Stata, dando clases de R y luego la mandan a Google Sheets. No. Entonces, este sería, si ustedes ven, el cuartil 2 coincide con la mediana.
Vamos a sacar el cuartil 1 y el cuartil 3, ¿no? Y entonces, vamos a ver, aquí yo le pongo cuartil. El cuartil 1, punto y coma. Ahí está. Entonces, con estos valores, nosotros ya sabemos qué nos van a decir los valores de los cuartiles. El 50% central de los datos está, que se oye como muy feo, pero podríamos decir, el 50% central de los entrevistados se encuentra entre 3.75 horas, podríamos decir, consume entre 3.75 y 5.5 horas a la semana de streaming. Dice 2.75. ¿Es cierto? No, 2.85. No, en la conclusión. No, 2.85. 2.87, sí. Ahí está. ¿Qué otra cosa podemos decir? Que el 25% superior de los datos o de los entrevistados, o podríamos decir algo así, que se oiga más bonito. El 25% consume más de 5.5 horas de streaming a la semana. ¿Qué más podemos decir? Ese mismo podríamos decir el 75% de los entrevistados consume menos de 5.5 horas a la semana. Ahí está. Entonces, vamos a tomar un pequeño receso en lo que ustedes están haciendo esto de interiorizar los cuartiles. Piensen ustedes en su cuaderno cómo interpretarían el cuartil 1, tanto para lo superior como para lo inferior, tomando en cuenta estos valores. Y volvemos a las 10:20. ¿Me parece? Bueno, ya volvimos. Bueno, ya vimos las medidas y hoy vamos a ver entonces cómo esto se resume en un diagrama de caja y brazos, ¿no? Los diagramas de caja y brazos me imagino que ustedes los han visto bastante, son bastante comunes y son unos diagramas que no podíamos ver antes porque necesitábamos ver de estas medidas de posición para poder interpretar este diagrama, ¿no? ¿Qué nos están dando estos diagramas? Nos van a dar otra medida de identificación de valores atípicos, nos van a decir algunos resúmenes sobre dónde están algunas medidas de posición y también nos va a poder ver a partir de los brazos y a partir de dónde se sitúa el cuartil 1
y la mediana con el cuartil 3 también nos va a dar elementos para estudiar la simetría tanto general de los datos como dentro del 50% central. Ay, miren, esto se... Entonces, el resumen de 5 números que nosotros tenemos acá es justamente este. Este es el resumen de 5 números. Entonces, es el mínimo, el máximo, el cuartil 1, la Ana, no estás mediana y el compartiendo tu cuartil, pantalla. ¿no? Ah, yo estoy emocionada. Ahí está. Y yo hasta poniéndoles aquí el chistecito, ¿no? De XKCD, que dice que si puede venir mi novio, dice por teléfono a la chica, y le dice, él no soy tu novio. Le dice, pero sí, sí que lo eres. Yo casualmente estoy saliendo con mucha gente. Y le dice, pero pasas el tiempo 2 veces más conmigo que con cualquier más. Soy claramente un outlier. Entonces le hizo su grafiquito para mostrar que era su outlier. Y le dice, tu matemática es irrefutable. Acéptalo, soy tú, otro estadísticamente significativo, ¿no? Entonces, porque es un outlier, ¿no? Entonces, el resumen de 5 números, ¿qué es? ¿No? El resumen de 5 números es justo esa relación que existe entre, son esos, lo vamos a utilizar sobre todo, como bien decía la compañera, las medidas de posición van a ser mucho mejor, van a tener mejor capacidad descriptiva para una distribución que no se parezca a una campana de Gauss, que no tiene cara de montañita. Cuando tenemos distribuciones muy raras, es mejor usar el resumen de 5 números, ¿no? Que en ciencias sociales es como lo más normal, porque somos raros, ¿no? La realidad es rara. Entonces, vamos a tener que utilizar el resumen de 5 números, que pues son 5 números, ¿no? Y que nos va a dar el mínimo, el máximo y los 3 cuartiles conforman el valor de la mediana, ¿no? Ahí tenemos entonces que esto nos va a dividir a nuestra población en 4 partes, 25-25%, y nos va a decir un poquito cómo está la distribución de los datos, porque sabemos dónde está el 50%, es decir, dónde está el centro, nos va a dar idea de dónde está el 50% central, cómo están conformadas las colas, qué tan lejos está el mínimo del cuartil 1, entonces eso nos da idea un poquito más de su distribución. Y este resumen de 5 números es uno de los elementos principales para que nosotros podamos hacer un diagrama de caja y brazos. Los diagramas de caja y brazos nos van a dar también otras medidas que nos van a permitir distinguir nuestros valores activos. Ahí para identificarnos como los outliers. Entonces, un diagrama de caja y brazos, nosotros vamos a tener acá que esa línea de en medio es la mediana. Este es el cuartil 3. Primero, en un diagrama de caja y brazos, lo primero que vamos a ver es la caja, ¿no? Esta es la cajita. La cajita va a estar dada por la posición de la mediana, el cuartil 3 y el cuartil 1. O sea que dependiendo de si la cajita está acostada o si está paradita, porque también se pueden hacer gráficos de caja y brazos también en manera horizontal, pues la anchura, en este caso, de la caja tiene que ver con el rango intercuartílico, ¿no? Este valor de acá es igual al rango intercuartílico. Y entonces eso es la caja, ¿no? Entonces ahí está la cajita, ¿no? Y el otro elemento que nos hace falta es los brazos. ¿Cómo vamos a hacer los brazos? El diagrama de caja y brazos lo primero que hace es establecer unos límites de hacia dónde puede llegar el brazo, ¿no? Y lo que nosotros tenemos es que esta medida de acá, digamos, aquí no
no tengo como muy... Esa medida, donde está el 50% central de los datos, va a ser como la medida que nos va a definir nuestros límites. Si yo, por ejemplo, el cuartil 3, le resto esta medida por 1.5, que quizás aquí la tendría que haber hecho un poquito más a la izquierda, el límite, ahí yo voy a marcar un límite. Y voy a decir, bueno, cualquier cosa que esté más lejos, que sea menor que el cuartil 1 menos 1.5, el rango intercuartílico, eso va a ser un outlier. Entonces voy a poner, cualquier valor va a ponerse como un puntito. Y por eso los gráficos de caja y brazos nos identifican muy claramente los valores atípicos. En el caso del límite superior, nosotros vamos a tener que, si le sumamos cualquier cosa que esté por encima del cuartil 3 más 1.5, o sea, estos van a ser valores específicos que yo voy a poder establecer, se ponen como un outlier, ¿no? Entonces, eso nos permite a nosotros, esta es otra medida, una medida basada en medidas de posición para identificar outliers. O sea que ya tenemos dos formas de identificar outliers. Una que está basada en la desviación estándar, ¿no? Con los puntajes Z. Y esta otra que está marcada por la relación entre las medidas de posición con el rango intercuartílico y los valores del cuartil 1 y el cuartil 3. Repito, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, antes de dibujar los brazos, vamos a identificar esas medidas que son atípicas y que no van a estar en nuestros bracitos. ¿Cómo vamos a identificar los valores atípicos? Al cuartil 1 le voy a restar 1.5 veces mi rango intercuartílico y eso me va a dar un valor que cualquier cosa que esté por debajo de ese valor es un valor atípico y un límite superior que va a estar dado por el cuartil 3 más 1.5 veces ese rango intercuartílico. Normalmente se ponen como asteriscos o se ponen como puntitos, pero se ponen afuera de los brazos de nuestro diagrama de caja y brazos. ¿Cómo vamos a dibujar los brazos? Entonces, una vez que nosotros ya identificamos los valores atípicos, vamos a dibujar los brazos como el valor mínimo, que no es un outlier, y el valor máximo, que no es un outlier, ahí yo voy a dibujar mis brazos, ¿no? Y entonces, así es como se construyen los diagramas de caja y brazos. Y es importante ver este proceso porque nos ayuda a también poderlo interpretar, ¿no? Una vez construido y que sabemos de dónde proviene, pues es mucho más fácil de interpretar estos valores. Voy a lanzar una pequeña encuesta antes de que hagamos nuestro diagrama de caja y brazos, de si quedó claro. Ahí está. Estos diagramas de caja y brazos normalmente casi siempre se ponen como comparados con otras medidas, o sea, entre grupos, porque como tienen muy claramente dónde está la mediana y todas esas, ayudan a comparar grupos, ¿no? Tengo por aquí algo en el chat. ¿Los outliers son igual a valores atípicos? Sí, valores atípicos es la versión en español que debería de usar más que los outliers. También les llaman datos aberrantes, ¿no? Que suena como más dramático, ¿no? Dice Oscar Said que no le aparece en la encuesta porque no la he lanzado. Gracias. Ahí está. Diana. Sí, ya tengo la pregunta de si ponemos los brazos hasta donde no tenemos valores atípicos y también tenemos la otra medida que es la verde que aparece ahí, la que sacamos con los rangos, bueno, con el cuartil 1 menos el 1.5.
del rango intercuartil. Entonces, ¿Cómo? A ver, ¿me puedes repetir? sí, mi pregunta es si los brazos tienen que llegar hasta donde llega, por ejemplo, ahí la medida que está en verdecito, que es la que, ¿no? Si tienes un valor que está aquí, sí. Pero si ponle que el valor menor que está desde acá, entonces, uy, ¿qué le pasa a este? Ay, no, no sé qué le pasa. Aquí. Me pasó la pluma. Es, no, miren, ay, como que si se está apretando en todo, ya no me deja como solo pintar. Ok, pero creo que sí entendí. O sea, si tenemos datos, obviamente va a llegar hasta ese punto. Solo es como la referencia. Exactamente, si tienes un Ok, puntito, entonces el brazo sí se dibuja desde acá, pero pero es como el valor mínimo que no sea outlier. Puede estar en este límite, pero si no existe, pues hasta donde exista se dibuja el bracito. ok, ya, gracias. Vamos a ver, por ahí tengo un no en la encuesta. Era el mío, ya con eso se resuelve. Gracias. Pero me faltan 2 puntos. Se volvió loco el... ¿no? Entonces sí, hasta donde haya, ¿no? Pero que no sea outlier. O sea que vamos a tener que sacar a los outliers, dibujarlos como outliers o datos atípicos, ¿sí? Y poner los bracitos, ¿no? Entonces, eso significan los bracitos, ¿no? Si ustedes, acá también se los pongo en términos de, si ustedes ven las cajas verticales, también es normal ver estas cajitas así verticales, las podemos ver en nuestros análisis, no solo acostaditas, sino que también verticales. Entonces, una de las cosas que quizás es un poquito más difícil de ver es el sesgo. Acá, por cómo está este brazo, vemos el largo del brazo, a mí me va a decir hacia dónde está el sesgo, ¿no? En este caso, pues en este grafiquito de acá, este bracito es más grande para acá, entonces tiene un bracito que lo está jalando, ¿no? Imaginémonos que lo está jalando ahí literalmente, le está jalando el brazo, ¿no? A la distribución. Entonces, ese es el sesgo. Aquí habría un sesgo hacia la derecha, ¿no? Hacia la derecha o positivo, ¿no? Y en el caso que lo estemos viendo así, esto sería también, este bracito está más alto, más grande acá, y si bien acá es bastante simétrica en cómo se comporta el cuartil 1 y el cuartil 3, lo que nosotros vemos acá es que este bracito está jalando hacia arriba, que podríamos decir entonces que tiene un sesgo positivo hacia la derecha o hacia arriba, también nos pueden decir, ¿no? Entonces las tres cosas serían lo mismo, ¿no? Hacia arriba, derecha o positivo, ¿no? Entonces, los bracitos nos van a hablar de hacia dónde está jalando algún grupo de distribuciones. Y esta gráfica nos dice más claramente esto del sesgo, ¿no? Si ustedes ven una distribución con sesgo hacia la izquierda, va a tener esta parte de acá, ¿no? Que lo está jalando, ¿no? Miren, aquí hay un montón de outliers que están jalando esta distribución. Y así se ve un gráfico de caja y brazos. Si ustedes se fijan, es mucho más claro saber dónde está el centro en esta de acá. En esta de acá es mucho más claro en el diagrama de caja y brazos. Me da mucha más información. Acá yo veo, bueno, es una distribución sesgada. ¿Dónde está el centro? Es un poco más difícil de ver, ¿no? Acá claramente con la mediana tenemos idea de dónde está la mediana, tenemos idea de la presencia de datos atípicos, tenemos idea de dónde está el 50% central de los datos, entonces tenemos más claridad sobre la variabilidad.
Entonces, en algunas cosas, el gráfico de caja y brazos es sumamente informativo, ¿no? Sobre las cosas, ¿no? Entonces, nos da bastante información, es uno de los gráficos que tiene más información. Capaz está un poco en código, porque si ustedes no saben que es una medida de dispersión y le ponen un gráfico de caja y brazos, pues dicen, aquí qué ondas, ¿no? Al menos con las barritas, uno, aunque no sepa, algo le entiende, ¿no? Es, digamos, un gráfico que sí necesita un poquito más de conocimiento, de estadística, porque maneja las medidas de posición mucho más claramente, y por eso se utiliza bastante porque resume mucha información, ¿no? Entonces, acá con la cajita, pues ya decimos, miren, el 50% está acá. O sea, hay un montón de información que analizar y es un poco más clara, ¿no? Pero sí lleva, al mismo tiempo, como tiene más información, es más complejo, ¿no? Más complejo de hacer, es más complejo de interpretar, porque hay más que interpretar, ¿no? Entonces, con un diagrama de caja y brazos, no hay duda de poder interpretar esas 4 cosas que hemos venido diciendo que se tienen que interpretar de una distribución: el centro, el sesgo, la variabilidad y la presencia de datos atípicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo aquí podría decir como un gran rango sería donde está el 50% central, la presencia de datos atípicos, el sesgo que yo veo que es hacia la izquierda, dónde está el centro, si aquí yo tengo una medida específica, pues yo voy a más o menos calcularle dónde está el centro de estos datos. Entonces, vamos a ver si esto quedó claro de cómo identificar el sesgo en los gráficos de caja y brazos. Ahí está, me faltan 2 votos, pero creo que son 2 personas que no pueden votar, que no han estado votando en toda la clase. Y bueno, antes de terminar el análisis univariado, el gráfico de caja y brazos sí lo vamos a hacer directamente en R, porque hacerlo en Excel es un show, y en R salen súper bonitos y preciosos y rápidos, ¿no? Entonces, no se preocupen que en próximas prácticas de R ya vamos a hacer muchos más gráficos. No se preocupen. Ahí está. Ustedes van a encontrar que hemos hablado de la media aritmética. Existen otras medias, ¿no? Existen, que aquí se me desconfiguró, no sé qué le pasó a mí. Hoy no me quiere el PowerPoint. Últimamente no me quiere ningún programa, muchachos. Decía una amiga que cuando uno está estresado, emite electricidad que arruina todo. Porque ella siempre, cuando tenía cosas que hacer, siempre, ay, decía, siempre se le arruinaba. Dice, a mí no me, uno vibra bajo, dice Eric, dice, a mí no me quiere el chits, el sentimiento, hay que vibrar alto, sí, vamos a intentar vibrar alto. Pero aquí en conjunto, pues nada, todos nos equivocamos, ¿no? Existen otras medias que también, o sea, nosotros, la más conocida es la media aritmética, y tiene un montón de propiedades que no vimos, que la hacen muy particular y que, por lo tanto, muy usada. Para empezar, es mucho más fácil de calcular que estas otras, ¿no? Entonces, pero existen, y sobre todo en trabajos ya más de ingeniería van a encontrar, por ejemplo, la media geométrica y la armónica, la media cuadrática. O sea, si ustedes ven, todas llevan, en este caso, estas llevan una sumatoria. Lo que cambia acá
es que es una sumatoria de valores al cuadrado y luego se le saca la raíz, un poquito como en la lógica de la varianza. En el caso de la media armónica, lo que se hace es que se suman los recíprocos. Cuando uno le da vuelta a un quebrado, eso se llama recíproco. ¿Ustedes sí le dicen quebrados a los quebrados? Sí. Sí. Luego pensé que, dije, será una... la media geométrica, que es multiplicar todos los valores y sacarle las raíces enésimas, esas se utilizan más en medidas de volumen y cosas así. Y otra que no es una media, es que a veces se hace la media recortada, ¿no? Esto es para, no sé, como la gente está más acostumbrada a la media que a la mediana, entonces en lugar de decir, bueno, miren, tengo datos atípicos, a veces dicen, bueno, voy a quitar la parte de arriba, ¿no? Entonces cortan la parte baja y alta y sacan la media, ¿no? Eso podría ser una buena cosa cuando deberíamos de pedir, ¿no? Las medias recortadas de nuestros promedios, ¿no? Estaría súper padre porque no se ve afectada, aunque también nos quitarían la parte de arriba, ¿no? Algunas cosas que se hacen también para trabajar datos que tienen muchos valores atípicos y que se hace, por ejemplo, en los que están estudiando los ingresos y la distribución de los ingresos, es que más que recortar, lo que hacen es meter a los modelos o meter a los valores, por ejemplo, como, hagan de cuenta, yo tengo a toda mi población de México y tengo Slim, ¿no? Ahí está Slim, ¿no? Entonces, si yo meto a Slim a mi análisis, pues me va a fregar todo y un montón de cosas. Pero al mismo tiempo, si no lo meto, estoy perdiendo una observación. Entonces, a veces lo que hacen es, por ejemplo, más que recortar, es decir, bueno, esta persona tenía un dato muy atípico y entonces yo en lugar de utilizar su dato le dejo el percentil 99, hagan de cuenta. A todo el 1% superior no le pongo su dato específico, sino le pongo el valor del percentil 99 para no perder. Esas son cosas que ya son más metodológicas, pero no quería que se fueran ahí pensando que no habían otras medias u otras formas de calcular. Listo. Entonces, quiero ver qué hora es. Si nos alcanza a... Sí, me acabé la presentación. Entonces, lo que voy a hacer es empezarles a contar un poquito de vamos a ir, con esto terminamos las medidas de descripción univariadas, ¿no? Entonces vamos a hacer acá, quizás en el mismo acá. Entonces, vamos a hacer aquí un resumen del análisis descriptivo univariado. En gráficos y medidas, teníamos de diferentes tipos, tenemos medidas de tendencia central, de variabilidad, posición relativa, y esto era para quantis y qualis, como un resumen de todo lo que hemos visto. A ver, ¿qué gráficos podemos hacer para variables cuantitativas? Si alguien quiere escribir aquí, con gusto. Estamos tomando apuntes para todos. En otras materias no toman apuntes conjuntos. En Quali, teníamos también cierto tipo de gráficos y más que medidas teníamos tablas de frecuencia, ¿no?
¿Qué tipo de gráficos le quedan a los qualis? Rellenemos ahí. ¿Y cuáles serán las medidas de tendencia central? Pueden agregar renglones. En realidad no habían 4 gráficos qualis, pero No sean tímidos. Pueden ayudar al conocimiento colectivo. exactamente. Entre más rápido terminemos, más rápido nos vamos. Ya puso uno, Carlos. A ver, entonces aquí tenemos un histograma. Aquí teníamos el de barras, que se acuerdan que hicimos aquí. Los cuartiles son medidas de posición relativa, entonces irían acá. El de pastel que dijimos que no había que hacer. Ajá, ahí están los de cuartiles. Los de posición relativa son los puntos. Este va para acá, ¿no? Porque esos son de posición y posición relativa. Vamos a dejar los puntajes Z. La gráfica de dispersión aún no la vemos. Y alguien hizo un gráfico. Todo eso ya vimos. Entonces, esto es el análisis univariado descriptivo, ¿no? Ya en la próxima clase vamos a empezar con el análisis bivariado. Es decir, ya vamos a poner con la otra. La mediana es una medida de posición, en efecto. Ya, aquí habían puesto percentiles, cuartiles. La mediana es una medida de posición. Y la de posición relativa la vamos a dejar como los puntajes Z. Dice Emma que quiere poner aquí de frecuencias absolutas, relativas y acumuladas. Aquí está. Ya le pusimos la aportación de Emma, que nos puso aquí en el chat. De pastel o sectores, nos dicen por acá, pero que ya vimos que mejor no.
¿La gráfica de líneas es para valores cuantitativos o cualitativos? ¿Podemos juntar líneas de categorías? No mucho, ¿no? Ahí está. Y entonces, creo que vamos a ver otro gráfico. Voy a borrar aquí porque el de dispersión, no. El gráfico de dispersión, es uno que ya lo vamos a poner en el bivariado. Acá vamos a poner uno que vamos a ver en R, que es el gráfico de densidad, que lo vamos a hacer en R. La matriz de datos, esa matriz de datos no es un gráfico, sino que simplemente es dónde están los datos, ¿no? Así que ese no es un gráfico. La mediana le vamos a quitar aquí, porque sí está bien. Aquí vamos a poner, por ahí alguien había puesto cuartiles, percentiles y deciles, también eso estaba correcto. Ya, sí, también lo pueden poner más bonito si ustedes quieren. Si quieren poner algo y no pueden ponerlo en los chats, nos pueden avisar. La desviación típica o estándar es la misma. Ahí está, desviación estándar. Quieren, podemos hacer así como ponerle una... Es la misma. Típico o estándar. Y ya. Bueno. Con eso, pues, chicos, ya nos vamos. Me parece que ya está todo lo que hemos visto en análisis descriptivo univariado, ¿no? Entonces, ya cuando nosotros hagamos, ya vimos algunas cosas en R, el de densidad lo vamos a aprender en R directamente, y vamos a ver esto, ¿no? Listo, chicos. Entonces, nos vemos el viernes. Cuídense mucho. Bye. Adiós. Bye, gracias. Bye. Ay, buen día a Gracias. todos. Gracias. Bye. Ana. Hola, ¿te podemos consultar algo? Ana.